Buenas tardes a todas, a todos. Les agradezco su presencia el día de hoy para continuar con este ejercicio de reunirnos una vez al mes y poder compartir con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con la Suprema Corte, con el Consejo de la Judicatura Federal, pero sobre todo escuchar sus comentarios, sus objeciones, sus inquietudes, sus preguntas. Un primer tema que quiero referir es el relacionado a los asuntos de las señoras Laura Morán Servín y Alejandra Cuevas, que fueron votados el pasado lunes en la Suprema Corte. Como informé el día de ayer, el ministro ponente para el retorno es el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Pero quiero agregar a esta información que el ministro Gutiérrez presentará los proyectos de estos dos recursos el próximo martes 22. Ese mismo día, el próximo martes, después de la sesión de pleno, serán publicadas versiones públicas de los dos proyectos en la página de internet de la Corte. Y el Pleno ha determinado como fecha fija para discutir y votar estos asuntos el próximo lunes 28 de marzo. Prácticamente resolveremos el asunto 2 semanas después de la primera votación, a pesar de que el lunes es día inhábil y a pesar de que tenemos algunas sesiones para el tema de los magistrados electorales. Una siguiente reflexión sobre este asunto es lo relativo a que se ha venido insistiendo de manera equivocada de que en noviembre del año pasado, cuando el colegiado iba a resolver este asunto, se iba a votar la libertad de la señora Alejandra Cuevas. Esto es absolutamente falso. El proyecto que se iba a someter a votación del tribunal colegiado era un proyecto de amparo para efectos, un proyecto exactamente igual o muy parecido o similar al que el Pleno desechó el lunes pasado. Entonces, no es verdad que a partir de ese amparo hubiera habido una libertad. Iba a ser un amparo para efectos que implicaba regresar el asunto a la sala del Tribunal Superior de la Ciudad de México. A partir de ahí, seguramente otro amparo y otra revisión, y es un litigio que hubiera durado años. Gracias a que este amparo fue atraído, a que estos asuntos fueron atraídos por la Corte, el asunto se va a resolver en 4 meses. Habrán pasado 4 meses de que yo propuse al Pleno la atracción del asunto a que este asunto se haya resuelto. De otra manera, el asunto, repito, hubiera tardado años. Entonces, queda claro que lejos de una intención de prolongar cualquier situación en el tema, lo que el Pleno hizo, y en particular mi intención, era precisamente resolver a la mayor prontitud este asunto. Otra cuestión que me interesa referir es lo relativo a lo que se ha venido sosteniendo de por qué 5 ministros votamos porque se presentara un nuevo proyecto y no nos pronunciamos por un amparo liso y llano que implicara la libertad de la señora Cuevas. Lo primero que hay que decir es que en el Pleno no se estaba discutiendo la libertad de la señora Alejandra Cuevas. Se estaba discutiendo un proyecto que proponía un amparo para efectos y de acuerdo con el artículo 7º de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuando un proyecto no alcanza mayoría, se debe retornar para que se elabore una nueva propuesta. Entonces, lo técnico y lo correcto es lo que se hizo y por eso 5 de nosotros votamos porque se requería, conforme a la ley, una nueva
propuesto un nuevo proyecto. Las cosas no se pueden votar al aire, no podemos votar sobre un proyecto que no existe. Las y los compañeros que votaron por el amparo lisuyano adelantaron su criterio hacia un proyecto que todavía no hemos visto porque no se ha elaborado por razones obvias. Pero esto que dice la ley tiene una razón, no es simplemente un capricho. Cuando los tribunales resolvemos un caso, es tan importante el sentido de lo que resolvemos como las razones y los argumentos de los que decidimos. Aquí hay dos partes, como en todos los juicios, y lo que requerimos como Corte es establecer cuáles son las razones por las cuales vamos a inclinarnos a una de las historias o a una de las propuestas o a una de las narrativas que están en litigio. No podemos hacerlo simplemente porque nos parece, creemos, pensamos, suponemos. Tenemos que hacerlo con argumentos que sean convincentes. Y si ustedes vieron la sesión, los argumentos que se dieron para otorgar un amparo lisuyano fueron muy distintos. No hay un núcleo duro de decisión. Y en segundo lugar, porque cuando la Corte resuelve un tema, pero sobre todo cuando es una atracción, tiene dos dimensiones. La dimensión que incide en la vida concreta de la persona que acude al amparo en este caso, como el precedente obligatorio para todos los tribunales del país, sobre todo a partir de la reforma judicial. Lo que resuelva el Pleno de la Corte por 8 votos, las razones que dé el Pleno de la Corte por 8 votos son vinculantes, son obligatorias para todos los tribunales del país. Consecuentemente, para cumplir las dos dimensiones de una atracción, resolver el tema concreto e incidir a futuro con un precedente potente que ayude en la protección de derechos humanos, requerimos un núcleo duro de 8 votos. Y esto no se puede hacer sin un proyecto que sirva de guía, de eje para discutirlo. Consecuentemente, esa es la razón por la que 5 de nosotros votamos porque se estudie el fondo del asunto, el cual se estudiará, repito, el lunes 28 de marzo. Ya habremos resuelto en 4 meses un asunto que hubiera durado años. Por último, en relación con este tema, también se ha hablado de un supuesto paralelismo con el asunto de Florence Cassé. Y se ha dicho es que en el asunto de Florence Cassé se dio libertad inmediata. Y esto no es así. Primero, entre los dos casos no hay paralelismo alguno. En el caso Florence Cassé fue un montaje ajeno a la realidad, donde se detuvo a 2 personas un día antes de lo que dijo la autoridad, se les llevó a un rancho para ahí simular que estaban con unos supuestos secuestrados, llegara la policía, lo rescatara, sacaran estas 2 personas, los exhibieran a los medios y la policía mexicana de entonces y la AFI quedaran como los grandes investigadores que defendían a las víctimas del secuestro. Todo esto fue falso. Se violó la presunción de inocencia, se violó en el caso de la ciudadana francesa la protección consular, se violó en todas sus vertientes la presunción de inocencia y consecuentemente dije en mi proyecto que había un efecto corruptor. En el caso Florence Cassé había un proyecto de fondo que pedía la libertad y el amparo lisuyano, pero en el proyecto. Este proyecto no fue aprobado, 2 ministros votaron en contra, 3 ministros votamos por amparar, la ministra Sánchez Cordero y yo por amparo lisuyano, otro ministro por amparo para efectos. Y 10 meses después, no 2 semanas después, ya sin Felipe Calderón en la presidencia de la Corte, se presenta un nuevo proyecto de la ministra Sánchez Cordero amparando para efectos. Este proyecto de amparar para efectos no obtuvo ningún voto en la sala. El ministro Gutiérrez y yo nos pronunciamos por un amparo lisuyano. Y en ese momento la ministra Sánchez Cordero se decanta también por un amparo lisuyano. Y el ministro Pardo, presidente de la sala, dice, ¿pero qué proyecto se va a votar?
no tenemos una propuesta de amparo liso y llano. Y en ese momento la ministra Sánchez Cordero, y eso está grabado, saca mi proyecto de amparo liso y llano y dice, yo hago mío el proyecto del ministro Saldívar y lo pongo a consideración para que se vote. Entonces votó un proyecto, no se votó la libertad inmediata porque se tardaron 10 meses, ni se votó la libertad sin un proyecto que estableciera un amparo liso y llano. En este caso fue una cosa muy distinta, lo que está sujeto a discusión es la prisión, el tipo, la tipicidad y la responsabilidad, que es muy diferente. Y además en un caso había una sentencia y en este caso es un auto de formal prisión. Entonces son dos casos completamente distintos y no hay que hacer paralelismos donde no hay. De tal suerte que estas son las razones por las cuales el Pleno de la Corte decidió retornar los asuntos y de manera muy rápida, muy expedita, los estaremos votando el próximo lunes 28 de marzo. Pero hablando de mujeres en prisión, quiero referirme a un tema que quizás algunos de ustedes lo vieron en los medios. Recibí una comunicación de 663 mujeres presas en Santa Marta, Catitla. En esa comunicación las mujeres reconocen que yo no tengo competencia en los temas que me están planteando, sobre todo porque se trata de temas del fuero común, pero me expresan de manera muy afectuosa que me consideran un aliado de la causa de las mujeres y que por eso acuden a mí, me expresan las condiciones con las que están viviendo, el abuso de la prisión preventiva, vinculado este abuso con que ahora es muy sencillo dictar un auto para someter a alguien a proceso de acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio y me invitan a que las visite y a poder oír sus inquietudes, sus reclamos, sus preocupaciones. Debo decirles que soy muy consciente de que el mayor drama en las prisiones la tienen las mujeres. Las desigualdades estructurales se hacen todavía más grandes en los centros de reclusión. Las mujeres son abandonadas por sus familias la mayoría de las veces, alejadas de sus hijos, se quedan sin ningún recurso económico, sin ninguna manera de sobrevivir en esas junglas donde hay que pagar para todo, abandonadas, sujetas a abusos de todo tipo, a depresión y a muchas situaciones extraordinariamente dolorosas. Por eso el Instituto de la Defensoría Pública Federal realiza visitas a lo largo y ancho del país para detectar casos y vigilar y revisar cómo está el tema de la reclusión, sobre todo en delitos federales, que son nuestra competencia. Derivado de este trabajo se han logrado liberaciones y preliberaciones de un número importante de mujeres y seguiremos en esta línea. Quiero decirles a las mujeres que me escribieron esta carta que entiendo su dolor, su sufrimiento, que soy empático con él, que he estado platicando desde antes de esta comunicación con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para que tratemos de celebrar un convenio entre el Consejo de la Judicatura Federal y la Ciudad de México para que nuestras defensoras y defensores públicos puedan participar en asuntos del fuero común en la Ciudad de México. La doctora Sheinbaum ha visto con muy buenos ojos esta propuesta, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ya la ha aprobado y yo espero que en breve podamos estar celebrando este convenio y que nuestras defensoras y defensores puedan ayudar a miles de personas en la Ciudad de México que se encuentran en situaciones de defensa muy precaria. Y en relación a la visita para acudir a Santa Marta, a Catitla, quiero comentar que yo soy muy respetuoso de las competencias de todas las autoridades del Estado mexicano y que platicaré con las autoridades competentes de la Ciudad de México y si no hay inconveniente por parte de las autoridades de la Ciudad de México, con gusto visitaré
el penal de Santa Marta, Catitla, para reunirme con estas mujeres que me escribieron esta comunicación, para escuchar sus penurias, su sufrimiento, su dolor, para verlas a los ojos, para comprender todavía más lo que están viviendo y para tratar en el ámbito de mis competencias de ayudar a que esta situación que ellas vivan pues pueda ser un poco menos dramática. Así que de no haber inconveniente por las autoridades competentes, yo estaré, espero que en breve plazo, en Santa Marta, Catitla, para poder dialogar con las mujeres que me hicieron el favor de enviarme esta comunicación, que yo lo entiendo como un signo de confianza a lo que se ha venido haciendo en el Poder Judicial Federal y en la Corte. Estoy a sus órdenes para sus preguntas y comentarios.